Buenas noches. Para la geología es una más de las cavidades que horadan la Sierra de Peñamayor. Pero para la historia, Funeres es uno de los símbolos de la violencia política y de la represión ejercida por el franquismo. 70 años después de los crímenes perpetrados allí, los familiares de los asesinados buscan aún respuestas. Quedan muchos interrogantes. En TPA hemos accedido al interior de la sima acompañando a un equipo de espeleólogos y allí hemos recuperado historias que han permanecido envueltas mucho tiempo en la oscuridad del Funeres. Esto y el Pozo Funeres. Estamos na boca del Pozo Funeres, unha cavidade natural de origen kárstico que está enclavada na Sierra de Peñamayor. A Sierra de Peñamayor é un macizo montañoso formado mayoritariamente por roca caliza e esta característica da roca dá lugar a que faiganse un montón de cavidades subterráneas. El Pozo Funeres é unha cavidade vertical e un pozo de 22 metros de profundidad y que no tienen unas excesivas dificultades técnicas para descender al fondo. Es la descripción del Pozo Funeres vista por un espeleólogo. Una más de un sinfín de simas que agujerean esta sierra repartida por los concejos de Vimenes, Laviana, Nava y Piloña. Pero cuando habla la historia, el pozo se convierte en abismo. Él era mi padre y murió en el año 48, el 13 de abril del año 48. Y murió, no llevarlo el 13 de abril. Ahora cuando murió, fijo yo no lo sé, fijo tampoco lo sé. Las noticias que tenemos que está en el Funeres. En el 48 fue cuando vinieron a buscarlo y lo desaparecieron. Fue el estar en Funeres. Mi padre se llamaba Erasmo Alonso Martínez, tenía 24 años. Le pasó que lo fueron a buscar a casa, lo levantaron de la cama, marcharon con él y hasta hoy no lo volvimos a ver. El grupo de espeleología Gorfoli se prepara para descender al Funeres. Hay una cavidad de entrada vertical, con lo cual lo que tenemos que hacer es progresar por ese vertical utilizando cuerdes y utilizando una serie de medios mecánicos que nos permiten desplazarnos por las cuerdes, ¿no? Las cuerdas primeramente van amarradas a unos puntos de anclaje suficientemente robustos, formados por una serie de tacos expansivos y mosquetones y una serie de chapes, y esto permitirá-nos descender hasta el fondo del pozo. No es la primera vez que descienden a esta sima que ya exploraron, como el resto de cuevas de la zona, en 2 ocasiones. La primera en los años 90. Hay unos tacos viejos que ya no son fiables, que posiblemente sean los que montamos nosotros en 1990, pero bueno, la fiabilidad con el tiempo, pues evidentemente hay un punto suficientemente viejo como para confiar en él, ¿no? El material disponible en la actualidad hace que este descenso esté prácticamente exento de riesgos. Pero esto no era así a mediados del pasado siglo, cuando Funeres sumó a las leyendas tradicionales asociadas a este tipo de cavidades un episodio que lo convirtió en sinónimo de horror.
contexto histórico del Pozo Funeres es el año 1948. Y este periodo de finales de los 40 tiene una principal singularidad, y es que estamos en plena Guerra Fría. El régimen de Franco ya intuyó que esa sería su tabla de salvación, porque se podría convertir en Occidente en un baluarte del anticomunismo. Llega al famoso Cerro de Garavitas, de la Casa de Campo de Madrid, Su Excelencia el Jefe del Estado Generalísimo Franco. Esto le permitió al régimen de Franco creer que ya tenía completamente las manos libres para acabar con los últimos rescoldos de lo que podría ser la resistencia política en el interior. Y dentro de la resistencia política, sin duda, a finales de los 40, el elemento más contundente y para el régimen más perturbador era la resistencia armada, es decir, la guerrilla. Ramón García Piñeiro lleva casi 2 décadas investigando la historia de la guerrilla y de la violencia política durante el franquismo. Y es en este contexto de reactivación de lo que podríamos llamar la guerra sucia, es decir, la eliminación física sin contemplaciones, sin luz y taquígrafos, sin instruir sumarios por el procedimiento, podríamos decir, del tiro en la nuca, en la que se practica pues la muerte de las personas inmoladas en el Pozo Funeres, que no es un hecho aislado. Ahora bien, tanto por la dimensión de la guerrilla como por el insólito y sin parangón apoyo social que la resistencia armada tuvo en Asturias, las medidas ejemplarizantes, las acciones intimidatorias, los escarmientos colectivos en Asturias tuvieron una dimensión superior. Mi padre pues iba a los que estaban en el monte a llevarles comida y a socorrerlos y a llevarles algún informe. Iría también de cómo andaba la cosa. Y tenían alguna reunión aquí arriba en La Rina, en casa de Rico, que tenía un bar. Y ahí filtróse uno de la policía y descubrió la manejada y vinieron. Unos mataron, los focados unos mataron, los otros pudieron marchar y ellos, los que iban a suministrar y eso, pues llevaronlos y pasaronlos por la checa. Sí, sí. El padre de Malio, Silvino, minero de profesión, había combatido en la guerra en el bando republicano y pagó pena de cárcel por ello. Fue uno de los asesinados en 1948. Y a mi casa llegaron a las 5 de la mañana. Era el 13 de abril, martes y 13, hija, no se me olvidó nunca. Y mi padre, nada más picar, ya empezó a bailar en la cama, a saltar y decir: ay, Rosario, ¿cómo me van a matar? La noche que se llevaron al padre de Isabel, detuvieron a otros 3 vecinos, incluido el padre de Malio, Silvino. Y entonces fuimos siguiendo el rastro por detrás del Polmonte. Y teníamos, vese desde aquí, en una cuadra ahí en Tellera Ballina. Ahí tuvieron una noche. Y de ahí fueron pasándolos por cabañas hasta llegar a Funeres. Lo indudable, lo que nadie discute en todas las publicaciones que se han hecho, en todos los estudios que se han hecho, es que un grupo de vecinos de La Viana, algunos de San Martín, otros de Vimenes, todos ellos mineros, fueron cogidos una madrugada y arrojados al pozo. No se sabe, históricamente no se ha podido ilustrar si fue un solo día o fueron varios.
Y lo que sí está demostrado históricamente, porque consta en los archivos de la Guardia Civil y Gómez Foud lo publicó en su libro La Brigadilla, es que les torturaron antes de echarles al pozo vivos, unos vivos, otros después de darles un tiro y en la agonía, ¿no? Y yo lo que sí me acuerdo, porque era yo un crío de 6 años, y pasó la famosa brigadilla y el jefe iba en un caballo y otros, no sé los que serían, si 4 o 6 o andando detrás. Y el que iba a caballo llamólo aparte y hizo unas preguntas. Eso sí que yo no sé las preguntas que hizo, porque claro, yo no estaba allí. Pero sé que dijo un señor que estaba con él allí, un vecino, que Silvino, valíate más marchar de por aquí, no me gusta esto. Dice, y tenía la mi hermana en cuello, la mi hermana tenía 2 años. Y dijo él, ¿a dónde voy a marchar con 4 fíos? ¿Qué los voy a dejar aquí abandonados? Claro, entonces, al poco tiempo ya vinieron por él. Luego está en discusión quiénes eran, cuántos, cómo los cogieron, de qué manera y en algunos casos por qué, pero vamos, el por qué está muy claro, eran todos contrarios al régimen de Franco y habían tenido algún tipo de relación sindical durante la República. En un libro que escribieron los socialistas del 50 aniversario, pusieron que era simpatizante socialista, pero en realidad hay otras personas que piensan que sería más simpatizante comunista, pero yo no lo sé. Hay más datos que no le encajan. A su padre se lo llevaron un 19 de marzo, casi un mes antes de la fecha en la que se sitúan los crímenes de Funeres. Hay una fecha que hablan en abril. Y entonces yo siempre digo, es que esa fecha no coincide con lo de mi padre. Entonces me dijeron, es que no fue una sola vez, fue en más veces. Entonces ahí, claro, ya entra mi desconocimiento total. En la boca del pozo, los espeleólogos ponen a punto los últimos anclajes para iniciar el descenso. Para acompañar al grupo Gorfoli he tenido que aprender las técnicas básicas de descenso y entrenar previamente en Pozos Escuela. La bajada apenas ofrece dificultades. La única, un saliente que aparece nada más descolgarnos. Vale, pues puedes seguir bajando. Una vez superado el obstáculo, avanzamos hacia el fondo. Son algo más de 20 metros que se recorren en menos de 5 minutos. Desde arriba ya obtenemos una imagen clara de cómo es el pozo. Bueno, con esta cuerda, fue exactamente con esta, fue con la que bajé yo al Pozo Funeres. Bueno, bajé por las escalas, pero esta era para asegurar. José Luis ya era un experimentado espeleólogo cuando en 1982 se descolgó hasta el fondo del pozo. Entonces tenía 2 hombres arriba, 2 chavales, sujetando por mí, para por si acaso, porque oye, la escala puede fallar y para sujetar para seguridad. Tenía 28 años y ninguna vinculación con el lugar. Mira, este que está aquí soy yo. Bueno, pues al Pozo Funeres bajamos por la Puesta de los Tigres.
Alguien sabía que había andado por ahí de espeleología, y que si bajes, que si no bajes, pues, y entonces decidimos un día bajar. Y la gente de aquí, pues todo el mundo, vas a salir de Afúes, vas a salir de esta manera, me cago, tío. Digo, bueno, toda la gente que cree que si yo ya fui 1000 veces a las cuevas, y la verdad es que sí me metieron un poco miedo en el cuerpo, porque tanto decir que había paisanos ahí muertos, que había no sé qué, que había no sé qué más, y claro, yo puse nervioso, y a la hora de bajar, pues no telo. Bueno, bajé y de momento cuando llegué abajo no me posé de la escala, amarréme con unos cuerdas que llevaba para amarrarme, por si acaso, porque decían, ya que está colgado, que igual te poses allá y está colgado y escapes abajo, entonces no me posé porque tenía miedo. Y di una vuelta por allí y vi lo que había, lo que había es muy fácil, no hay una cima normal y corriente. Al fondo nada más que son los escaños que caen del techo y lo que tira la gente, no hay más que piedras y otra cosa no hay. Ves un poco de llano y ahí está, en aquel llano está el pozo Funeres debajo del techo. José Luis adivina desde su pueblo la silueta del Texu que custodia el pozo. Con la distancia del tiempo, vislumbra ahora lo que supuso aquella aventura. Había un mito muy grande aquí del pozo Funeres. Aquí de la zona de fugados. Esta fue una zona de fugados, aquí hubo muchos fugados y muchos. Entonces, claro, por eso la gente tenía tanto pánico al pozo Funeres. La noticia de su descenso se difundió rápido. Claro, era por el mito, y nadie lo había hecho. Eso, hombre, que se sepa nadie. Ahora, yo creo que si lleva que tiraron allí los cuerpos, alguien tuvo que bajar. Por lo menos los huesos tenían que haber estado. Tres o 4 días más tarde, tuvimos allí una reunión. Un grupo de guerrilleros salieron y con ellos yo como enlace de información. Nicanor vivió en primera persona la lucha clandestina. Tenía entonces 19 años. Ha dedicado buena parte de su vida a recoger testimonios y poner por escrito sus vivencias. La suya es la perspectiva del testigo. Se llegó a un acuerdo y fue que José Mata, a través de los enlaces, vía Francia, mandara para allá efectivamente un informe debido a las torturas ya que estaban sucediendo aquí, que ya había por grupo, ¿no? Y que 22 hombres habían sido tirados al pozo de Funeres. Nicanor se aferra a la versión que se difundió entonces y que cifraba en 22 las personas arrojadas al pozo. Cuando se habla de Funeres, es que fueron vilmente asesinados allí. Punto. El relato sobre la matanza del pozo Funeres surgió al calor de los hechos. Los militantes socialistas vieron en la matanza del pozo Funeres la oportunidad para remover conciencias en el ámbito democrático occidental y forzar, sin una intervención, al menos una mayor presión en contra del régimen de Franco. Entonces lo que hicieron fue documentaron 22 casos. Ahora bien, ellos en ese informe matizaron que, para empezar, no todos eran socialistas, había socialistas y comunistas y además no todos habían sido arrojados al pozo Funeres, sino que habían sido represaliados en otras circunstancias. En el exilio socialista quizá se creyó conveniente no establecer ese tipo de matices porque querían darle la mayor dimensión posible a la tragedia para que tuviera el efecto político esperado. Entonces, sin mayores precisiones, divulgaron que se habían arrojado 22 personas al pozo Funeres.
cuando, como nos costará con posterioridad, a la Torca sabemos que únicamente se arrojaron a 9. El comandante Mata, que era el jefe de la guerrilla socialista en el monte, y entonces hizo ese número que nosotros no tenemos nada por qué cuestionar. Verdaderamente sería a lo mejor la recopilación de algunos otros crímenes, o en Funeres hubo más días que asesinaron gente, pues también, pues, ahora parece ser que hoy los historiadores pues que dan otros números, pero vamos, lo que sí se coincide en el crimen que existió. Eso ya lo había oído yo más veces, pero siempre el nombre de mi padre está. Entre esos 9, el nombre de mi padre siempre está, claro, yo no lo sé. Y luego ocurre otra circunstancia, que es que el lugar donde se llevó a cabo, porque hay muchas cunetas muy accesibles donde tiraron a mucha gente, pero esto lo hicieron con una crueldad extrema. Fíjate que lo subieron desde aquí, desde Barredos, desde la huella de San Andrés, desde Vimedes, le subieron hasta el Pozo para tirarlos allí. O sea, voy a utilizar una palabra durísima, pero yo creo que lo hicieron como recreándose en la crueldad que estaban desplegando. A uno de los hermanos de mi padre le mataron en el 40. Pues por estar huido en el monte. A otro se guardó en la mina de la Bornaína hasta que los mataron. A él y a otros 7. Y mi padre desaparecieronlo y hasta hoy. Mi abuela tenía 4 hijos varones y de los 4 ninguno murió en la cama. El mayor murió en un hospital en Avilés durante la guerra, y el día que llevaron a mi padre, los otros 2 ya no durmieron en casa. Claro, ya huyeron. Y ahí están, ya los 3 hermanos ya están quitados pasaron a otra vida. ¿Qué haces, Mario? ¿Estás viendo fotos? ¿Así el nieto Mario, no? Sí. Vale. Sí. ¿Tienes alguna de papá y mamá o no? Sí, hombre. ¿Tienes alguna? Y aquí traéis lo que... Lo de cuando la historia, ¿eh? Sí. Oye, Mario, pues este papelín no sé si no lo tendría yo, ¿eh? No me acuerdo tanto. Han pasado 70 años de los crímenes cometidos en Funeres, un tiempo que ha dejado su huella en el fondo del pozo. Pues este es el interior del Pozo Funeres, estamos a unos 22 metros de profundidad. Aquí el espacio se ensancha y llega a alcanzar los 20 metros cuadrados. Por aquí sale una pequeña galería, pero que muere en 2 metros, y lo que estamos viendo a nuestro alrededor pues son restos de madera, de piedras, de flores, de urnas funerarias, pero aparentemente nada que nos pueda indicar restos humanos. Hombre, los restos que vemos por aquí está claro que no son humanos, que son restos de vaques, de yegües, de cabres. O sea, son huesos fácilmente identificables. Que pueda haber algo
bajo la superficie del suelo, pues podría ocurrir también, pero como te digo, esto tendría que ser especialistas que hicieran aquí un escates y que pudieran aseverar si realmente hay aquí restos humanos o no. Nos adentramos por una fisura que se abre en una de las paredes. Da acceso a una minúscula galería en la que abundan los restos de animales. Estos son los restos de una ovella que tiene aquí el crótalo. Y mira, esta sobrevivió al impacto de la caída y debió arrastrarse hasta aquí, hasta que murió aquí tirada. La nueva exploración no les reserva sorpresas. No detectan nada que no hubieran visto en los descensos que hicieron en 1993 y en 2016. Nosotros en el año 93 descendimos este pozo con un afán meramente esperológico, ¿no? Meramente de considerar este pozo como una posible entrada a una red subterránea. En aquel momento, bueno, llegamos, instalamos el pozo, bajamos, encontrámonos lo mismo que estamos viendo ahora, ¿no? La variación que hay en esta cavidad es muy pequeña. Esto ya no hay una cavidad activa, quiero decir, por aquí no circula el agua. Esta hay una cavidad que hidrológicamente está abandonada. O sea, sí, evidentemente pinga agua cuando llueve, en los deshielos, cuando nieva, pero no hay un caudal de agua que circule por aquí como un río subterráneo, que pueda arrastrar los materiales o aportar materiales nuevos. Realmente aquí hay una cavidad muy estática en ese aspecto, ¿no? ¡Arriba! ¡Vida! ¡Recuperando! En la casa del pueblo de Pola de la Viana se guarda una sorprendente colección de fotografías. Esta colección de 27 fotos las donó Susi a la Casa del Pueblo de Pola de la Viana. El propio Susi manifestó que son de huesos que extrajo del fondo del Pozo Funeres, asegurando que... A mano, en una cuartilla, el ahora presidente de honor de los socialistas asturianos dejó constancia escrita de las circunstancias en las que llegaron hasta él. En la foto número 27 se observa perfectamente un cráneo humano con orificio en la parte de la nuca, lo cual hace suponer fue producido por un disparo. En el año 2001, Emilio Barbón aseguró a Pablo García y José Luis García Alonso que los restos habían sido examinados por un médico, el cual aseguró eran huesos humanos y alguno de otros animales. Esto es versión de Susi a Pablo en 2004. No tengo ninguna duda de que esto es auténtico como lo contó Susi. Susi siempre fue muy aficionado a estas cosas, a la montaña y a hacer descensos a cavernas y cosas de estas. Junto a sus compañeros del PSOE de la Viana, Pablo comenzó a frecuentar Funeres a mediados de los 50. En este tiempo lo han convertido en lugar de la memoria de las víctimas y en un referente para su partido. La razón es la siguiente. Como sabéis, mañana se... Hasta él han llegado otras noticias de descensos. No todas con pruebas. Esto de Susi creo que fue la primera vez, porque luego ya, pues una vez que se empieza a investigar y que si se dice esto o lo otro, pero creo que el primero que eso fue Susi. Cerca de cumplir los 76 años, hace mucho que Susi dejó atrás esa época. Nos permite grabar su paseo diario. Antes nos ha corroborado que sacó los restos de entre las piedras del suelo y que cree que había más.
Sus incursiones al pozo, tantas que no recuerda cuántas, acabaron con una detención, de la que se libró alegando su condición de espeleólogo. El bajar a Funeres fue una casualidad también, y aparte yo de chavaletto andaba haciendo el jaimito por los jueves también, y entonces hubo un día que me comentaron de que Susi, un compañero de Susi, el bombero que nosotros llamamos, que había bajado al pozo Funeres, y que si quería bajar a alguien, que estaba dispuesto a bajar otra vez. Leto no lo dudó. Criado en el Valle de Tiraña, había crecido oyendo las historias que circulaban en torno a la sima. Y Susi traía una escala, de estas de cuerda, y una soga. Era el material que teníamos. Y esto fue un domingo de noviembre del 73. Por entonces, acercarse a Funeres suponía aún meterse en problemas si eras sorprendido. Bajar pues era un poco la curiosidad, y otra cosa, hablábamos de que si había, no había, bueno, cuando bajemos yo el fondo, con porquería, porque era muy típico de tirar a excursiones o gente que andaba por aquí, de tirar al pozo, y bueno, había porquería. Lo que sí me recuerdo muy fácil, que nos asustó, que cuando bajó, el primero que bajó, salieron los choves, salieron un bandado de choves porque entraban a dormir al pozo. En aquella ocasión, dice, nadie habló de que se hubieran recuperado restos humanos de la sima, aunque él conocía la historia. Sí conozco la historia esa de que se sacaron unos huesos del pozo, pero no... El día que yo bajé, en noviembre del 73, abajo en el fondo del pozo no había nada de... Y sí recuerdo de escuchar en casa que lo habían dinamitado en su día y que lo habían quemado con gasolina, que habían tirado animales, incluso árboles, con el fin de tapar lo que habían hecho. Leto ha seguido vinculado al lugar toda la vida. Es uno de los asiduos a los homenajes que se celebran allí. Homenajes que para él tienen un objetivo claro. No perder la memoria, eso por supuesto. Lo que pasó, y recordar eso, que ahí hubo una gente que sufrió las consecuencias de una... No de una guerra, porque eso no fue una guerra, eso fue muy posterior a la guerra, eso fue una venganza. Mira, Amalia, no sé si viste tú lo de cuando encontraron a Papa, de cuando estuvo preso, estuvo en un batallón de trabajadores, mira, aquí fue cuando la guerra que estaba de teniente informador, mira, que cayó herido. Eso me lo dieron cuando sacó la paga mi madre. Cuando la de la paga de mamá sacaron todo esto, eso, y aquí cuando dieron la... Mi madre tardaron 3 años en darle la difunción. Quedó con 4 hijos de 13 a 2 años. Mi hermano a los 14 para la mina con el nombre de otro, porque hasta los 16 no podía entrar. Y el otro hermano mío para trabajar por la carretera con 10 años. Y yo con 10 años con los albañiles. El día 28 de julio del 39... Amalio y a Genti aún les duele mirar hacia atrás. Militar a la pena de 20 años. Visitan Funeres todos los años. Es la tumba del padre y prefieren que siga siendo así. Si lo tiraron vivo allá, que queda ahí para la historia ya eso y es, ¿eh? No quisiera que fueran allá a escarbar ahí.
Yo no soy partidario de eso. Y ahora, claro, yo tampoco, si la otra familia quiere, tampoco me voy a oponer yo, a ver si me entiendes. Belubi marcase en San Juan de Nieva, Belubi que viva muerto de tristeza. Mamá, acuérdese si esta foto fue de cuando se hicieron los 50 años de Funeres. Yo creo que sí, que fue cuando cerraron y cuando, sí, cuando organizaron todo esto. Cuando cerrar eso, porque estaba abierto. Estás tú, Tati Ramonín, y después... Celerina. Sí. Lourdes. Sí. Gelo. Si podemos subir 3 veces al año tranquilamente, pues parte de la familia que vive en Gijón y uno y otro, pues aprovechamos. En cualquier momento que está bueno y que nos apetezca, vamos hasta allá. Mami? Sí. Para esta familia, Funeres ya no es solo el lugar de reposo del padre. Mi hermano, sus cenizas están con su padre en Funeres. Y mi hermana Delfina también están con sus cenizas allí. Fue a pedir la prove que de les vales Decir, esos que quieren sacar los restos, eso es protagonismo, eso es... y no saben lo que dicen. Rosario ha pedido a la justicia la exhumación de la fosa. Quiere encontrar allí la certeza del paradero del padre. Siempre supiste que decían que estaba allí, pero nunca tuviste la certeza, ni aún la tengo ahora. Esto es así, real, como yo lo siento. Porque yo era mis hijos mayores viviendo en esta casa donde vivo ahora y yo aún iba a la noche a la cama alguna vez pensando, ¿y si mi padre me llama a la puerta y me pica y no lo conozco? Porque yo, hace muy poco, que dije yo, ¿cómo va a aparecer ya? Pero muy poco, ¿eh? Y eso es yo creo, una angustia continua. Que la cima de los vuestros huesos sueñen, la palabra peregrina tornará y con acero en carnis pau del espeñe. Funeres es un capítulo dramático de nuestra historia reciente. Si quieren volver a ver este reportaje pueden encontrarlo en nuestra página web rtpa.es, en TPA a la carta. Síganos en las redes sociales y no se olviden de que la próxima semana tenemos una nueva cita aquí en TPA.